Seguimos con nuestra serie en Apocalipsis y acabamos de leer el capítulo 13 de Apocalipsis. Y nuestro tema de hoy, a partir de ese capítulo y otros textos que vamos aquí a mencionar, es el anticristo, el agente de Satanás. Ya se han hecho decenas de interpretaciones de este capítulo, el capítulo número 13 de Apocalipsis, con el ánimo de explicar lo que representan esas dos bestias, especialmente intentando descubrir lo que sería la marca de la bestia o el significado del número 666, 666. Yo seguiré lo que pienso ser más coherente con la interpretación de todo el libro y también de lo que nos presenta otros textos de las Escrituras que vamos aquí a mencionar, ¿no? Que hablan del tiempo del fin. De esa forma, vamos a pensar en esas dos bestias que están aquí descritas en el capítulo 13 de Apocalipsis como siendo, como representando la primera, el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta. Así que pasaremos a dar argumentos en ese sentido, en esta dirección, siguiendo la línea de interpretación que estamos siguiendo desde el principio del libro de Apocalipsis, ¿no? Bueno, ¿cuál es la pretensión del anticristo? ¿Cuál es la pretensión del anticristo? A Satanás, aunque derrotado, como vimos en el capítulo 12, en la figura del dragón, todavía se le permite perseguir a la iglesia con su furia más terrible. Él siempre quiso imitar a Dios desde el principio. Él siempre quiso imitar a Dios. El dragón quería ser como Dios. Y en un final intento de imitar a Dios, el dragón delegará su autoridad en las dos bestias, especialmente en la primera, el anticristo, que es un simulacro de lo que es Jesús, ¿no? Por eso dice anticristo, ¿no? Bueno, la bestia que sube de la tierra, el anticristo, por lo tanto, intentará imitar a Jesucristo. Así como el Hijo se encarnó, murió y resucitó, el anticristo será una especie de, entre comillas, encarnación de Satanás. Entre comillas. Que pasará por una experiencia de muerte y un simulacro de resurrección, como dice el versículo 3 de Apocalipsis 13, ¿no? La bestia tenía una herida en la frente, en la cabeza, que fue curada, que es como que había sido curada. Un simulacro de resurrección, un intento de imitación de Jesús. La bestia que sale de la tierra, el falso profeta, llevará a los hombres a adorar a la primera bestia. La idea del enemigo es que así como el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Cristo, el falso profeta lleve a adorar a la gente a adorar al anticristo. La gran ramera que veremos en los próximos capítulos de Apocalipsis, o la gran Babilonia, que es la falsa iglesia, es un otro intento de imitar la mujer celestial, la iglesia verdadera. Así que, ¿cuál es la aplicación en todos los tiempos? Así en general, que vamos a empezar a ver. Donde un poder civil despótico se da la mano con alguna religión falsa, allí tenemos una reproducción de estas dos bestias. Veremos sobre eso más adelante. Tercero, en plan de introducción aún, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de la aparición del anticristo? Aunque el misterio de la iniquidad ya está obrando por ahí, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, el anticristo como persona que encarnará realmente el poder de los reinos impíos y también todo el poder de Satanás, pues surgirá en el corto tiempo del fin, visto en la Biblia de varias maneras. Ese corto tiempo del fin, escatológicamente hablando, ¿no? 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, llama ese tiempo del fin, de tiempo de gran apostasía. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, llama ese anticristo de el hombre de la iniquidad. Ese tiempo corto del fin se le llama revelación del hombre de iniquidad. Mateo 24, 21 y 22, Jesús llama eso de la gran tribulación, ese corto tiempo del fin.
Y Apocalipsis 20, versículo 3, llama ese periodo corto del fin del poco tiempo de Satanás. Vamos a pensar aquí en otros textos de las Escrituras que también mencionan al anticristo y veremos distintas caras del anticristo, ¿no? Primero en el libro de Daniel. Generalmente, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que en el libro de Daniel se menciona por primera vez lo que sería la figura del anticristo escatológico, ¿no? Así que en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 6 y capítulo 7, versículos 1 al 6 y 17 y 18 y 21 y 25, todos en el capítulo 7. ¿Cuál es la cara del anticristo ahí en Daniel? Pues el anticristo es inicialmente representado no como una sola persona, sino como 4 reinos. El león, el oso, el leopardo y otros terribles. Que históricamente esa profecía de Daniel fue interpretada como los imperios babilónico, medio persa, griego y romano. Segundo, entonces, ahí en Daniel la figura del anticristo es como el poder de los reinos despóticos, como fue medio persa, el imperio griego y el imperio romano y el imperio también babilónico. Segundo, en la enseñanza de Jesús, Mateo 24, capítulos 24, versículos 15 al 28. Ahí en Jesús vemos que el anticristo es visto como Roma en la figura del emperador Tito, que en el año 70 después de Cristo destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, versículo 15. Pero, especialmente y más importante, los versículos 21 al 28 de Mateo 24, el anticristo es visto como un personaje escatológico. La profecía bíblica se está cumpliendo históricamente y avanza hacia su consumación final. Ahí el anticristo es visto como realmente un personaje que viene en el tiempo del fin para promover persecución a la iglesia y para ser adorado como el anticristo, como una de las bestias que aquí vemos, ¿no? El anticristo en las cartas de Juan. Bueno, primero tenemos una definición de la palabra anticristo, que significa lo que es opuesto o contrario a Cristo, pudiendo ponerse como un Cristo sustituto o Cristo rival. Así el anticristo es y será un adversario jurado de Cristo. Y eso se queda claro en las cartas de Juan. Primeramente en el capítulo 4, en 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 al 3, y luego en 1 de Juan capítulo 2, versículos 22, y luego en 2 Juan 7, y luego en 1 Juan 2, versículo 18. ¿Qué vemos ahí? El término anticristo es utilizado en un sentido impersonal, el espíritu del anticristo que está en el mundo. Entonces, como un sistema que se opone a Cristo, ¿no? En ese sentido, el espíritu del anticristo siempre estuvo en el mundo y está en el mundo desde siempre. Pero Juan también se refiere personalmente al anticristo, pero como siendo personas que siguen y defienden herejías fatales en contra de Cristo. Personas así siempre han existido a lo largo de la historia, ¿verdad? Igualmente existen muchas a día de hoy. Entonces Juan menciona el espíritu del anticristo, que es como el sistema del mundo que está ahí en contra de Cristo. Luego, personas que actúan decisivamente en contra realmente de Cristo, como anticristos. Pero Juan también habla, especialmente en el capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, tanto del anticristo que vendrá como de los anticristos que ya están presentes. Por lo tanto, Juan también esperaba aquí un anticristo que vendría en el tiempo del fin. Como que el espíritu del anticristo como el sistema del mundo, los anticristos que son personas que están en contra de Cristo, ¿no? Pero Juan también habla de un personaje escatológico que viene realmente como el anticristo, entre comillas,
el diablo encarnado, ¿no? Entonces, como que si los anticristos fueran los precursores del anticristo. Así que, concluyendo sobre el pensamiento de Juan en sus cartas, para Juan el espíritu del anticristo siempre estuvo presente en sus precursores, los anticristos que siguen y defienden herejías en contra del verdadero Cristo. Pero el anticristo se levantará personalmente al final de los tiempos como la máxima expresión de la oposición a Cristo y a su iglesia. En la teología de Pablo, el anticristo en la teología de Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. Pablo dice que el anticristo ahí saldrá de la gran apostasía, versículo 3. Que será una persona, versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Que será objeto de adoración, versículo 4. Que usará falsos señales y milagros, versículo 9. Que se manifestará cuando se le permita, versículos 6 y 7, es decir, está limitado en el tiempo, vendrá en el tiempo del fin. Y por último, versículo 8 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, será totalmente derrotado, como también nos informa Apocalipsis en los capítulos que veremos en adelante, ¿no? Vale, pues vimos aquí distintas caras del anticristo en distintos pasajes, ¿no? En Daniel, en Jesús, en Juan, en Pablo, y ahora vamos a ver una descripción apocalíptica del anticristo, que es la que hemos leído aquí en el capítulo 13, ¿no? Entonces, hablando específicamente ahora del capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Que nos informa de una descripción del anticristo como la primera bestia y el falso profeta como la segunda bestia. Su aparición, versículo 1 de Apocalipsis 13. La aparición del anticristo tendrá lugar en un tiempo de gran agitación, porque dice que la bestia subía del mar. ¿Qué significa eso, pues? Las aguas aquí pueden simbolizar las naciones no regeneradas en su agitación. Una idea que está presente en Isaías capítulo 57, versículo 20. La idea es que antes del surgimiento del anticristo, el mundo estará desesperado en un callejón sin salida, y allí el anticristo emerge de este caos. Así que el cuerno de Daniel, el cuerno pequeño de Daniel, escrito ahí en el libro de Daniel, el nombre desolador de Jesús, en Mateo 24, el nombre inicuo de Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y el anticristo de Juan, y la primera bestia del mar, estamos diciendo que son la misma persona. Este personaje se encarnó en la figura de los emperadores romanos y también en otros reyes y reinos despóticos a lo largo de la historia, y en otras personas que actuaron y actúan descaradamente y frontalmente en contra de Cristo, que son los anticristos que menciona Juan, pero se presentará finalmente como el anticristo escatológico. Con su gran poder seducirá a la gente y conquistará naciones. Como dijo un comentarista llamado William Hendrickson, es sabio entender los números 7 y 10 del versículo 1 simbólicamente como figuras de algo completo y plenitud, y aplicarlos a las fuerzas combinadas de los gobiernos mundiales en contra de los santos de la tierra. Una referencia también a Daniel, ¿no? Bueno, el término nombres blasfemos que aparecen en las 7 cabezas de la bestia puede apuntar a un lema. Está en el versículo 1 de Apocalipsis 13, ¿no? Puede apuntar a un lema, eslogan o credo, adoptado por algún gobierno o alguna institución. En la época de Juan, por ejemplo, los césares eran reverenciados como Dominus et Dio, es decir, Señor y Dios, lo cual ningún cristiano podía confesar porque es una blasfemia, porque se le estaba otorgando al César, que es un hombre, pues la adoración como si fuera un Dios.
Otros gobiernos han dado a conocer sus doctrinas anticristianas a través de diversas consignas. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa hubo un eslogan conocido como Dios ni maitre, ni Dios ni amo. Considerado también como una blasfemia, porque es una afronta contra Dios. La blasfemia equivale a ridiculizar o calumniar el nombre de Dios. Bueno, la idea es que el anticristo entonces se levantará en ese tiempo de gran apostasía, de gran convulsión, ¿no? Es como se levantará en un contexto de grandes convulsiones naturales, como terremotos, epidemias, hambrunas, etc., ¿no? Y eso viene ocurriendo a lo largo de la historia. Un tiempo de gran conmoción social, tiempo de guerras, rumores de guerras, como dijo Jesús, no se levantarán reinos contra reinos, el mundo será un campo de batalla. Habrá un profundo malestar religioso, una gran apostasía, como dijo Pablo, ¿no? Y ahí brota el anticristo del vientre de la gran apostasía. Como si fuera así, ¿no? Los hombres obedeciendo a enseñanzas de los demonios, los falsos maestros y los falsos cristos serán recibidos con entusiasmo. En ese tiempo habrá dos iglesias, la apóstata y la fiel. Así que el anticristo aparecerá ofreciendo solución a los problemas del mundo. Y el mundo, en su gran mayoría, será seducido por su poder. Los hombres dirán paz, paz, cuando les sobrevenga una destrucción repentina. Es curioso que un historiador llamado Arnold Toynbee dijo: el mundo está listo para deificar a cualquier nuevo César que logre dar unidad y paz a la sociedad caótica a la cual vivimos. Y la idea de muchos estudiosos, y yo voy por ahí también, es que el anticristo emerge de ese caos, de esa gran apostasía, de ese mundo caótico, ofreciendo paz. Una paz, una aparente paz, y muchos van detrás de él. Segunda cuestión sobre aquí el anticristo que vemos en el versículo 2 de Apocalipsis 13. Él encarnará todo el poder, la fuerza y la crueldad de los grandes imperios del pasado. Porque las figuras que se mencionan en el capítulo 13 de Apocalipsis, el leopardo, el oso, son las mismas figuras allí de Daniel, ¿no? Hay una similitud entre ambos pasajes ahí. Entonces, Daniel vio 4 bestias salvajes representando 4 reinos. La fuerza anticristiana fue vista por Daniel como 4 reinos que dominaban el mundo: Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Y el anticristo escatológico como que encarna todo el poder de esos imperios que fueron anticristianos, ¿no? Así que el anticristo es el brazo de Satanás, por así decirlo. Mientras que el falso profeta, la segunda bestia que está más adelante, es como si fuera la mente de Satanás. Será un ser totalmente malvado, prodigiosamente vencedor. Tendrá la ferocidad del león, la fuerza del oso y la velocidad del leopardo, nos informa el versículo 2. La bestia que sube del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás, encarnado en todas las naciones y gobiernos del mundo a lo largo de la historia. Esta bestia toma diferentes formas. Al final se manifestará en la persona del hombre de iniquidad, el anticristo. Versículos 2 al 4 de Apocalipsis 13, y podemos relacionarlo con los versículos 9 y 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. El anticristo se manifestará con un gran milagro. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 13 que tenía una herida como de muerte en la cabeza, pero que ha sido curada. Un simulacro de resurrección, una señal miraculosa. Se distinguirá como persona sobrenatural por un acto que será como un simulacro de la resurrección.
Este hecho es tan importante que Juan lo registra 3 veces, versículo 3, versículo 12 y versículo 14 de Apocalipsis 13. Ciertamente no será una resurrección auténtica de entre los muertos, pero será un simulacro, una obra de Satanás, que engañará a muchos. Puede que el propósito de esta misteriosa transacción sea darle un cuerpo a Satanás, como para que gobierne en persona, de manera que el anticristo final escatológico sea una especie de encarnación de Satanás. Aquí estamos diciendo puede que sea como que una suposición, ¿no? Pero la idea principal es esa: vendrá con señales, y señales aparentes de incluso resurrección. Así que mucho cuidado. Solo uno ha resucitado, solo un Dios ha muerto y resucitado verdaderamente. Ese es Jesús. El anticristo realizará grandes milagros, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahora bien, la aparición del inicuo es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que dice Pablo. Hoy vivimos en una sociedad, queridos amigos, queridos hermanos, ávida de milagros, ¿verdad? De manera que será fácilmente engañada por el anticristo. El anticristo dictará y difundirá falsas enseñanzas. En aquel tiempo los hombres no soportarán la sana doctrina, dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, sino que obedecerán las enseñanzas de los demonios, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Y es lo que vemos a día de hoy, las sectas heréticas multiplicándose, el misticismo y el sincretismo de muchas iglesias como que allanan el camino para la llegada del anticristo. Apocalipsis 13, versículo 2. El anticristo gobernará en la fuerza de Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón que es Satanás. De hecho, quien gobernará es Satanás en la figura del anticristo. Los gobiernos subyugados por él estarán sujetos a Satanás. Será el corto tiempo de Satanás. El periodo de la gran tribulación, el gobierno del anticristo será universal, porque Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo entero yace en el maligno, dice las Escrituras. Ese reino que Satanás le ofreció a Cristo, el anticristo lo aceptará. Él gobernará sobre las naciones, versículo 7 de Apocalipsis 13, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El gobierno universal del anticristo será extremadamente cruel y controlador. Capítulo 13, versículos 16 y 17 de Apocalipsis. Su poder será casi irresistible. Bueno, será irresistible para los que no están inscritos en el libro de la vida. Versículo 4 de Apocalipsis 13. La gran pregunta será: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá pelear con ella? Como leemos en el capítulo 13. Será irresistible para los no creyentes. Versículo 4. Será objeto de adoración en toda la tierra. Apocalipsis 13, versículo 3, 4, 8, 12. Y podemos ver también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. La adoración al anticristo será lo mismo que la adoración a Satanás, porque son ambos prácticamente uno. La adoración es un tema central en el libro de Apocalipsis. La novia está adorando al Cordero. La iglesia apóstata, la iglesia del enemigo, está adorando al dragón y al anticristo. El gran y último plan del anticristo es hacer que sus súbditos adoren a Satanás. Ese será el periodo de la gran apostasía. En ese tiempo los hombres no soportarán la verdad de Dios y obedecerán las enseñanzas de los demonios. El anticristo se opondrá fuertemente a todo culto que no sea a él mismo. Se opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios
u objeto de culto. Así actuaron los emperadores romanos en su tiempo, que son como prototipos, digamos así, en el imaginario de los creyentes de aquel entonces de lo que es el anticristo, ¿no? Y luego perseguirá a todos los que no le adoren o nieguen a adorarlo. Apocalipsis 13, versículos 7 y 15. Se opondrá abiertamente a Dios y a la iglesia de Cristo, versículos 6 y 7, y también 2 Tesalonicenses capítulo 2 y 4. Y por último, el anticristo será apoyado por la segunda bestia, el falso profeta. Eso vemos del versículo 11 al 18 de Apocalipsis 13. La segunda bestia seducirá al mundo entero para que adore a la primera bestia. Si la primera bestia es el brazo de Satanás, la segunda es la mente de Satanás. Es el falso profeta. La primera bestia como que actúa en el campo político, la segunda sería en el campo religioso. El falso profeta preparará el terreno para el anticristo y preparará el mundo para adorarlo. Esa segunda bestia, el falso profeta, personifica las filosofías seculares, es decir, las teorías profanas del conocimiento que influyen en el pensamiento y las acciones de las masas. Su propósito es poner al mundo entero contra Dios y su Cristo, contra la revelación y el pueblo. En definitiva, su objetivo es salir victorioso de esta empresa, pero que en realidad, como revela el Apocalipsis, Cristo es el vencedor y Él será, o Él es, el vencido. La primera bestia será conocida por su poder vencedor, por su fuerza. La segunda bestia será conocida por su poder sobrenatural para hacer grandes milagros y con ellos engañar a muchos. Versículos 13 al 16 de Apocalipsis 13. La segunda bestia también usará el arma del control para garantizar la adoración a la primera bestia. El arma del control. Cuidado. Este será un tiempo de asedio, de persecución, de control, de vigilancia, de monitoreo de personas en el aspecto político, religioso y económico. Todo régimen totalitario busca controlar a las personas y quitarles la libertad, y son como figuras de lo que será el gobierno final del anticristo. Negarse a adorar a la primera bestia implicará muerte. La segunda bestia llevará un sello distintivo para los adoradores de la primera. Así como la novia del Cordero recibe un sello, capítulo 7, versículo 3, y capítulo 9, versículo 4, los adoradores de la bestia reciben también una marca, la famosa marca de la bestia, capítulo 13, versículo 16. Entonces solo habrá dos iglesias en la tierra, la que adora a Cristo y la que adora al anticristo. Así como los que reciben el sello de Dios tendrán vida eterna, los que reciben la marca de la bestia perecerán eternamente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La manifestación del anticristo. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que el anticristo está siendo detenido por algo, versículo 6, y por alguien, versículo 7. Dice, ahora sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado a su debido tiempo, porque el misterio de iniquidad ya está en acción, solo espera que sea quitado el que lo detiene. ¿Qué es el algo? ¿Quién es este alguien? La mayoría de los estudiosos entienden que el algo es la ley y que alguien es aquel que hace cumplir la ley. Por eso el anticristo surgirá en el periodo de la gran apostasía, cuando los hombres no tolerarán leyes, normas o absolutos. Entonces se entregarán fácilmente al hombre de iniquidad, al hijo de perdición. Ahora, su identificación, ¿no? Su marca, su número, el nombre.
Ahí está la curiosidad de muchos, ¿no? Aquí. Como hemos estado diciendo, el Apocalipsis trata de profecías para toda la historia de la iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Así, el anticristo en su cumplimiento profético a lo largo de la historia fueron gobiernos anticristianos y totalitarios a lo largo de los siglos que persiguieron a la iglesia. Así como el falso profeta simboliza las falsas religiones y filosofías de este mundo que han alejado a los hombres de Dios para adorar al anticristo y al dragón, así como el espíritu del anticristo que siempre estuvo ahí en los anticristos que están en contra de Cristo, por supuesto. Pero, como hemos estado diciendo también, el anticristo apunta también a un personaje escatológico que recogerá toda la maldad de los imperios y gobiernos y personas del pasado. Por lo tanto, será una persona, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, la abominación desoladora, la bestia que sube del mar, como una encarnación de Satanás. Los primeros cristianos pensaron que él era Nerón, el emperador romano que puso fuego en Roma y puso la culpa en los cristianos. Los reformadores pensaron que el anticristo era el Papa romano. Los eruditos modernos, algunos de ellos, han dicho que estuvo representado por Napoleón, Hitler o Mussolini. Muchos más han dado decenas de otras interpretaciones buscando identificar al anticristo, correlacionándolo con su número 666. Un comentarista llamado William Barclay dijo que podemos estar seguros de que se ha derrochado más ingenio tratando de explicar lo que significa ese número en ese versículo más que en cualquier otro versículo de la Biblia. Puede que tenga razón, porque hay números de interpretaciones y decenas y cada día parece que surgen otras, ¿no? Son incontables los intentos de explicar lo que es la famosa marca de la bestia o el famoso número o el famoso número 666 y lo que significa ese número, ¿no? Deciros que nosotros no haremos un nuevo intento, sino que seguiremos varios estudiosos en la línea de interpretación que en general estamos desarrollando para todo el libro de Apocalipsis. Y en ese capítulo en especial sacaremos mucho para interpretar esa cuestión de la marca, sacaremos bastante de un comentarista llamado Simon Kistemaker en su comentario de Apocalipsis. Bueno, vemos ahí en los versículos 16 y 17, vamos a ir entrando, caminando hacia el final, ¿no? Y vamos a entender los versículos 16 y 17 y luego el 18 sobre esa cuestión de la marca, ¿no? Primero, entender que Juan está aquí hablando de categorías. La segunda bestia no solo ejecuta a los que evitan adorar a imagen de la primera bestia, sino que también obliga a todas las categorías de personas a recibir una marca distintiva que los separa de los cristianos. La expresión todos no significa que cada ser humano en particular esté incluido, sino que personas de todas las esferas de la vida están en la agenda. Esto es evidente a la luz de las diversas clases que se catalogan, pequeños y grandes. Es en realidad una expresión idiomática que incluye personas de todas las edades o de todos los ámbitos de la vida. Entonces, esta expresión aparece con frecuencia en Apocalipsis. Vemos esa expresión en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, capítulo 19, versículo 5, capítulo 19, versículo 5 y 18, capítulo 20, versículo 12. La idea de categorías, ¿no? Pequeños y grandes, como abarcando no la totalidad de las personas, sino que todas las categorías de personas. La cuestión de la marca. Las explicaciones para esta palabra van desde esclavos marcados hasta personas que se imprimen un tatuaje en la mano derecha o en la frente.
La historia está repleta de relatos de esclavos, soldados o fanáticos marcados o tatuados. El versículo, sin embargo, especifica que el propósito de imprimir la marca de la bestia es poder comprar y vender bienes. Y esto incluye una categoría mucho más amplia que un pequeño segmento de la población. Si entendemos que Juan está recibiendo una revelación para la Iglesia Universal de todas las épocas y lugares, que es lo que pensamos, entonces debemos interpretar ese versículo de manera más amplia. Es decir, primero, notemos bien que la palabra marca aparece varias veces en Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 9, se menciona: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Capítulo 14, versículo 11, escribe del que recibe la marca de su nombre. Por lo tanto, tener la marca de la bestia conduce a actos de adoración a la bestia. Designa a una persona como un devoto, realmente un devoto y genuino seguidor de esa bestia. Así que indica una persona hostil a Dios, a su palabra y a su iglesia. Segundo, el símbolo de la mano derecha también significa amistad y compañerismo, como nos informa Gálatas capítulo 2, versículo 9. Es un signo de cooperación en una causa común, es decir, oposición a Dios. La marca en la frente implica que tales personas están influenciadas por la misma filosofía y patrones de pensamiento. En su pensamiento anticristiano glorifican a la bestia y sus empresas e intentos de destruir la obra de Cristo en la tierra. Así como los devotos del anticristo llevan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, así los siervos de Dios también ya han recibido el sello del Señor y el nombre del Padre y del Cordero en la frente. Apocalipsis 7:3 y 14:1. Entonces, fijaros en eso. Si la marca en el pueblo de Dios es invisible, en el sentido de que no es física o material, pues interpretamos que las marcas, o que la marca en los incrédulos también no es visible, física o material. ¿Habéis pillado? Estamos diciendo que en el libro de Apocalipsis se nos deja claro que los creyentes están sellados por Dios, como también se nos dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 o 12. Ese sello en los creyentes no es físico, no es visible entre comillas, porque no es algo que podemos ver con esos ojos, aunque se nota en el comportamiento, pero no es material, no es físico, no es un chip, no es algo así, no es un tatuaje. Pues el sello de los creyentes es ese espíritu dentro. ¿Por qué buscamos una marca en los no creyentes que sea física, que sea material, que sea visible? Es la misma cosa, es el mismo principio. Es una marca invisible, es una marca espiritual. Este es el punto. Esa es la cuestión. La gente está buscando una marca visible en los incrédulos, o piensan que en el tiempo del fin habrá esa marca visible en los incrédulos, que es ese número, pero la marca realmente es como la marca de los creyentes. Es un sello en el alma. Es más espiritual que físico. Versículo 18. Dice que hay mucha sabiduría ahí, ¿no? ¿Qué es sabiduría? La revelación de Dios, tal como se presenta aquí, solo se puede entender cuando el lector tiene la sabiduría recibida de lo alto, del Espíritu Santo. La sabiduría pertenece al Cordero y a Dios. Pero en Apocalipsis el creyente debe aplicar la sabiduría a esta revelación. La sabiduría no es estudio e investigación científica, más bien es la revelación de Dios
que el creyente recibe por estar en Cristo Jesús, o la iluminación del Espíritu Santo que el creyente recibe por estar en Cristo Jesús. Sobre el número en específico, el 666. Dice que el que tenga entendimiento que calcule el número de la bestia, que es número de hombre, 666. Las personas cuyas mentes estén iluminadas por el Espíritu Santo podrán entender. Esto no quiere decir que solo una persona intelectual tenga la capacidad mental para interpretar este pasaje. Uno, con la ayuda del Espíritu, captará fácilmente su significado en términos de Cristo contra el anticristo. Bueno, se nos anima a calcular el número del anticristo. El verbo calcular aquí ocurre aquí en Lucas 14, 28. Cuando Jesús dice que el constructor de una torre tiene que calcular primero los gastos, ¿no? Los costos. Pero ¿cómo es posible identificar a la persona cuyo nombre y número se van a calcular? Las soluciones a esta pregunta se han multiplicado desde la época de los primeros padres de la iglesia hasta hoy. Se han sugerido un montón de cosas. Gobernantes, papas, causas, elementos, etc. Una interpretación muy común aplica el número 666 al nombre del emperador Nerón. Pero no vamos a entrar ahí en los pormenores, en los detalles de esa interpretación de que el 666 significaría Nerón, porque hay una serie de dificultades en esa interpretación, aunque ella sea muy común. Pero hay que hacer muchas jugadas con ella, ¿no? Así como decenas de otras interpretaciones que aplican ese número a una persona o un personaje, pues igual hay que hacer muchos manejos de aquí y de allí para llegar para relacionar un nombre de una persona o de un líder a ese número 666, ¿no? Así que nosotros no vamos por ahí. Nosotros optamos por un enfoque diferente. ¿Cuál es? Pues Juan pone todo el capítulo y la estructura, bueno, todo el libro prácticamente, pero ese capítulo en la estructura de simbolismo. Por lo que el lector puede esperar que el número en el versículo 18 también deba tomarse en sentido figurado. Sentido figurado. En el contexto judío de la época, el número 7 significaba ¿qué? Plenitud, completo. Y el número 6, ¿qué significaba? Incompleto, imperfección, fracaso, no llegar al completo, fracasar. Eso podía fácilmente ser entendido por cualquier lector de la época, cualquier judío normal y corriente. Y el libro de Apocalipsis fue escrito a judíos normales y corrientes de aquel tiempo, convertidos al cristianismo. Todos comprenderían fácilmente que el número 6 representa fracaso, el número 6 representa incompleto, el número 6 representa imperfección, porque el número 6 es no llegar al 7, y el 7 para el judío es el número perfecto. Por ahí creo que van los tiros, no creo solamente yo, creo yo juntamente con muchos otros estudiosos, ¿no? Así que la idea es que Satanás, el gran imitador, se esfuerza por llegar a la suma total de 7, pero siempre falla y termina con 6, con fracaso. En Apocalipsis, el número 6 apunta al juicio, al final del sexto sello, la sexta trompeta, la sexta copa. La obra de Satanás resulta siempre en un fracaso. El número de la bestia es 666, es decir, fracaso tras fracaso tras fracaso. Lo que Juan está diciendo es, los planes de la bestia fracasarán. Los planes de Satanás fracasarán. Porque su nombre es fracaso, fracaso, fracaso. Ya sabéis lo que significa repetir 3 veces, ¿no? Por eso, desde el Antiguo Testamento leemos, ¿no? Que Dios es santo, santo, santo. Porque en la mentalidad judía y en el concepto judío, el repetir por 3 veces es dar énfasis a una misma cosa, da énfasis a una verdad.
Se repite 3 veces el 6 para dar énfasis en el número 6 en sí, que es el número del fracaso, el número de los planes fracasados de Satanás. Esa es la marca. Eso es lo que significa desde nuestro punto de vista, ¿no? Así que en conclusión, el número 666 pertenece a Satanás y al anticristo y apunta a qué? Simbólicamente, apunta al fracaso en sus planes. Queridos amigos, hermanos, y vamos caminando hacia el final. Eso sería, o eso fue, un gran aliento para los lectores originales de Apocalipsis. Bien como para nosotros. Recordaros que el Apocalipsis fue escrito a una iglesia sufrida, que estaba siendo perseguida, a creyentes que estaban viendo sus parientes ser muertos por causa de Cristo. Y escuchar eso, o leer eso, que los planes de Satanás fracasarán, es como recibir un aliento de parte de Dios diciendo: hey, espera, la victoria es nuestra. La victoria es de los que están con el verdadero Cristo. Los planes del enemigo fracasarán. Ellos serán derrotados. La iglesia saldrá victoriosa. Esa es la idea. Y cualquier judío, cristiano, entendería ese mensaje a partir de esos versículos. Entonces, no daremos muchas más vueltas a ese tema. Es eso lo que pensamos que significa o que puede significar ese pasaje aquí al final. Luego vemos que el anticristo está limitado, el anticristo escatológico, ¿no? Limitado en el tiempo, limitado en su acción, y luego será destruido totalmente al final de todo, ¿no? Como nos informa Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Concluyendo, la iglesia sellada por Dios, Apocalipsis 9, versículo 4, preferirá la muerte a la apostasía y así vencerá al dragón y al anticristo. Aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida no adorarán al anticristo. Dice Apocalipsis 13, versículo 8, que todas las personas adoraron a la bestia, menos los que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Esos no adorarán al anticristo, estos reinarán con Cristo para siempre. Esa es la promesa para los que creemos en Cristo, y si no has creído aún, estás con tiempo. He aquí una palabra de gran consuelo para los santos de la tierra que experimentan la arremetida, los ataques del maligno, como aquellos creyentes que leyeron por primera vez el Apocalipsis y estaban sufriendo ataques del enemigo por parte del imperio. Es aquí una palabra de gran consuelo. Sus nombres están registrados en el libro de la vida y el Cordero que fue inmolado en su lugar los compró para vivir con él por toda la eternidad y con él reinarán para siempre. Versículos 9 y 10 de Apocalipsis 13 dice: si alguno tiene oídos, que oiga. Dice el versículo 10, ¿no? Si alguno tiene oídos, que oiga. El mensaje del versículo 9 es alto y claro. El Señor está del lado de su pueblo en la tierra, los que tienen sus nombres registrados en el libro de la vida. Que todos los que escuchen estas palabras de consuelo tomen nota y asuman una postura en relación a Jesús. En medio del engaño y la falsedad, la persecución y la muerte, el cristiano ocupa una posición única de vivir bajo la mira del anticristo y sus secuaces. Al experimentar las más severas dificultades, los verdaderos creyentes saben que Dios está de su lado y vengará a sus adversarios. Así que Juan habla a los cristianos que sufren y que están experimentando los tormentos de la prisión y la pérdida de la vida. Escribe para animar a los santos.
en su sufrimiento por causa del Señor. En otras palabras, el Señor habla a sus santos, a nosotros, y los exhorta a no empuñar la espada, sino soportar las penalidades y a ejercer su confianza en Él, permitiendo que Él sea su defensor. Aquí está, como dice el versículo 10, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Nuestros nombres están escritos en el nombre de la vida, en el libro de la vida. Nuestro número es 7, porque significa que venceremos con Cristo. Y nuestros enemigos, Satanás, el anticristo y el falso profeta, su número es 6, porque sus planes fracasaron. Gloria a Dios y al Cordero por todo siempre.